Hermanos, este es un mensaje que la verdad lo estuve evitando. Y lo evito, hermanos, porque no me gusta mucho hablar de esto en mi propia carne, pero es necesario. Hay mensajes que son necesarios, pero los tenemos que hacer. El mensaje que yo voy a compartir hoy, hermanos, para que yo vuelva a compartir de esto, va a pasar muchísimo tiempo. Estoy mal, hermanos. En mi propia carne me cuesta hablar de esto, pero lo vamos a hacer porque es necesario, porque es bíblico. Vamos a hablar hoy de un tema tan importante que es ofrendar a Dios. Una manera de honrar y glorificar a Dios es con nuestros bienes, hermanos, y de eso quiero hablar con la Biblia, estrictamente con la Biblia. Después de este mensaje, usted tiene sus conclusiones. Está bien, cada uno de ustedes sabe lo que quiere creer de la Biblia y cómo lo quiere creer. Finalmente, pues es así, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el tema de ofrendar. ¿Ok? Espero que sea de bendición y pues voy a orar para comenzar. Padre, te doy gracias, Señor, por un día más, Padre, que nos regalas con vida, que podemos levantarnos, Señor, y estar aquí. Señor, tú nos has traído, Padre, para alabar tu nombre, Señor, con esas alabanzas preciosas, Padre, que hemos cantado para ti, Señor. Y, Padre, ahora es el alimento espiritual. Te pido que me guíes, Padre, en que es tan importante, Señor, y te pido perdón porque a mí me cuesta mucho, Padre, hablar de esto, pero sé que es necesario, Señor. Guíame en tu palabra, que todo lo que yo explique, Señor, tenga una base muy clara, Señor, con los textos bíblicos que vamos a estudiar el día de hoy. Te pido que me guíes y te pido también, Señor, que abras el corazón de mis hermanos que están aquí para recibir tu palabra, Señor. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver ofrendar a Dios. La primera vez en la Biblia que aparece diezmo está aquí en Génesis 14, si me acompaña. Génesis 14, vamos a hablar, hermanos, de lo que es un diezmo, de lo que es ofrenda aquí en la palabra de Dios. En Génesis 14, y voy a leer del 17 al 20, por favor síganme con cuidado. Vamos a ver con detalle algunas cosas que las hemos leído frecuentemente, que estamos familiarizados, pero vamos a detenernos a analizar la lectura con mucho detalle. ¿Está usted ahí? Muy bien. Esta es la primera mención del diezmo en la Biblia. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Muy bien. Dice el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Muy bien. Abraham fue alcanzado por el rey de Sodoma para agradecerle la liberación y se encontró en este lugar llamado Sabé, que se traduce como llanura, muy cerca de Jerusalén. Y luego en el 18, aquí vemos también, hermanos, que aparece un misterioso Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. En un estudio bíblico, vamos a leer ahorita en Hebreos, vamos a entender que Melquisedec es un tipo de Cristo. Es Dios mismo que está ahí con Abraham. Este bondadoso rey reconoce la nobleza, la dignidad de Abraham, le sustenta con refrigerios y alimento a Abraham. ¿Ok? Por eso dice, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dice el 19, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham aquí aparece sin H. Se entiende como padre de alto, elevado. Después Dios le cambia a Abraham con H, padre de muchedumbres de gentes. En Génesis 17:5 puedes leer eso. Entonces dice en el 20, y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces se cree que Melquisedec es un tipo de Cristo. Abraham reconoció en Melquisedec al Dios Altísimo.
le mostró, hermanos, doctrinas de la fe, como una figura sacerdotal, y le dio los diezmos. Algo importante, aquí no hay ley. No está la ley. ¿En qué tiempo estamos? Muy atrás, patriarcas. Y la pregunta que yo le hago es esta: ¿quién le puso a Abraham en su corazón a hacer lo que hizo? Yo no leo que alguien le haya dicho: Abraham, entrega el 10%. ¿Quién le puso eso en su mente? A Abraham. En su corazón, el 10. ¿Y quién recibió, hermanos, eso? ¿Quién recibió ese recurso de Abraham? Dios, el Señor. Es el que está ahí para tomarlos. Pero quiero hacer énfasis en esto, hermanos. El diezmo comenzó en el corazón de la persona. Después fue puesto en la ley. Mire, vamos a Hebreos 7:1-3 para hablar un poquito más de Melquisedec. Ahorita regresamos. Vamos a Hebreos 7 del 1 al 3. Le recomiendo que tenga esta lectura en su casa, vale la pena, de Melquisedec, el sumo sacerdote, que es mayor que el de Aarón, ¿verdad? Y vamos a leer un poco aquí lo que dice. ¿Ya está usted ahí? Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Mire el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para siempre, nuestro sumo sacerdote es el Señor que está en los cielos. Esto lo podemos entender entonces, hermanos, como una teofanía, es una manifestación divina en el Antiguo Testamento del Señor. Entonces, lo primero que debo entender es eso: cómo empezó esta doctrina del diezmo en el corazón de un hombre, Abraham, que de él salió Tomás. Vamos a Génesis 28, 20, 22. Génesis 28, 20, 22. Le doy tiempo a que lo busque. ¿Ya está usted ahí? Muy bien, dice así la palabra. E hizo Jacob voto. ¿Qué es voto? Es una promesa. Diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob hizo una promesa. Él recordó la promesa que le dijo Dios: yo estaré contigo, yo te guardaré. Jacob entendía que todo depende de Dios. Y Jacob decía a Dios que por favor estuviera con él, que no lo dejara. Eso lo sabía él. Y también de la enseñanza de Abraham, de Isaac, supongo, Jacob, estaba eso en su corazón, hermanos, de darle a Dios lo que corresponde. Y recuerde lo que le dije hace un momento: ¿quién lo recibió? Dios, el mismo Señor. Ahora vamos a ver esta instrucción que ya queda plasmada en la ley. Pero ya vimos su origen, es muy importante eso, por todo lo que vamos a explicar ahora. Vamos a Deuteronomio 14, 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Ya con las leyes, ¿no? Le doy tiempo. ¿Ya está usted ahí? Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
el 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué, hermanos? Miren lo importante de este texto. ¿Para qué Él está pidiendo todo eso? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué lo voy a hacer? Para que aprendas a tener el temor de Dios todos los días. Ese fue el objetivo importante, el fin de las cosas. Para que aprendas. Hermanos, Dios trabaja con nuestros recursos. Yo necesito entender que Dios es el que da todas las cosas y todo depende de Él. Dios no necesita mi dinero. Él es el dueño del oro, la plata y todo. Pero Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón con el tema del dinero, que desgraciadamente pensamos que dependemos de Él para todo. No, hermanos, primero mi relación con Dios y lo demás Él lo pone. Yo debo de confiar en Él. Hermanos, el diezmo establece una disciplina de mayordomía. Y vemos entonces que se practicó desde antes de la ley y después fue puesto en la ley. El diezmo estaba destinado para los levitas. Ellos no tuvieron tierra, hay una historia que usted puede leer en las Escrituras, y dependían del diezmo que Dios estableció. Ahora bien, hay diferentes líneas teológicas. Algunos, que para mí las respeto, dicen, el diezmo era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay diezmo, es ofrenda. Es lo que Dios puso en tu corazón. Hay teólogos respetables para mí que piensan así. ¿Eh? Hermanos, nadie tenemos la verdad absoluta. Yo en esos casos lo que le digo a una persona, ok, si así lo piensas, tómalo como una medida para darle a Dios. Tómalo como una medida, pero vamos a ver algunas cuestiones del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Mire, entonces en la Biblia vemos diezmo y vemos ofrendas, son dos cosas diferentes. Vamos a un texto conocido aquí en Malaquías, igualmente como le comenté al principio, lo conocemos la mayoría de los que estamos aquí, pero hermanos, vamos a ver en qué momento dice el Señor estas palabras que van en el versículo 10, usted véalo en su Biblia, pero vamos a leer a partir del versículo 1, Alejandro. Capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Antes de leer este pasaje de las Escrituras, yo le quiero comentar algo. La mayoría de los profetas hablan de la primera y segunda venida de Cristo. Generalmente es así. Aquí no es la excepción con Malaquías. ¿En qué momento usted está leyendo ahorita en el versículo 10? ¿En qué momento dirá el Señor Jesús esas palabras? No son pasadas, son más adelante, hermanos, en el futuro. Y se lo voy a empezar a leer desde aquí. Dice en el 3, versículo 1, sígame en la lectura, por favor, porque está hablando de Juan Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá? Segunda venida. ¿Puede verlo? Primero, lo que ya sucedió, y vamos a la segunda venida. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Eso fue en primera venida? No, ¿verdad? Llegó como un bebé en un pesebre, no había lugar para ellos. Cuando el Señor venga en su segunda venida, bueno, ya sabemos lo que va a pasar, con todo su poder, con vara de hierro. Armagedón, Rey de Reyes. Entonces, por eso dice aquí, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Puede ver? ¿Puede ver que habla de los de Leví? ¿Le suena familiar con lo que hemos estado leyendo?
Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Jesús va a reinar desde Jerusalén en el milenio. Hay ofrendas, hermanos. Van a estar ahí. Y por eso dice, como en los años antiguos. Él va a regresar a su templo y va a haber sacerdotes ahí. Es una doctrina más completa, pero bueno, estamos hablando ahorita de un tema de ofrendar. En el 5 dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recuerde que en el milenio nosotros estamos con nuestro cuerpo glorificado, pasamos al milenio, pero los que se salvan en la tribulación pasan con su cuerpo terrenal, tendrán familia, tienen que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Habrá maldad? Pues no para levantarse nación contra nación, reino contra reino, pero sí va a haber algo de rebeldía en el corazón del hombre. Hermanos, en el milenio el infierno sigue todavía recibiendo gente hasta que termine el milenio. Dice en el 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice el 7, desde los días de vuestros padres, aquí está hablando Jesús con ellos, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Le van a decir al Señor, ¿en qué debo volver, Señor? ¿En qué te fallé? Ahí tiene el 8. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué dice, hermanos? En vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, empezando el milenio, el Señor les está haciendo una advertencia. Mira, no has sido fiel en esto, me estás robando. Dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esta palabra maldito se usa mucho en Deuteronomio, pero no es maldito para infierno, sino es de maldición, vamos a decirle, terrenal, que no te vaya bien. En Deuteronomio entendemos que si obedeces los mandamientos, Dios te bendice. Si no obedeces los mandamientos, entonces te maldice. A eso se refiere esta palabra maldición. El 10, hermanos, es una promesa preciosa que el Señor va a hacer en ese tiempo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En su templo del Señor, donde Él va a reinar. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le está diciendo Dios, mira, pruébame, obedece y yo te voy a bendecir. Pruébame, dice Dios. Esta promesa que se las está haciendo a ellos, ya entendimos el contexto, hermano, es igual para mí ahorita. No cambia. Dios te dice, pruébame, obedece, confía en ti. No confíes en estar guardando tu riqueza, no, confía en mí. Ya leyó ahorita el hermano Salvador algo importante. No hagas tesoros aquí. Tantos hermanos que conozco que guardan y guardan y guardan y guardan en cajas. ¿Para qué? ¿Para qué? El alfolí significa el templo, hermanos. Se refiere al templo. Y como ya lo hemos platicado, el Señor va a reinar ahí. El alfolí es el edificio donde se congrega hoy la iglesia. Bajo la ley mosaica, los israelitas pues daban su diezmo. Usted en un estudio bíblico va a encontrar que podían redimir con dinero añadiendo una quinta parte. Porque también hay quien dice, pero el diezmo era de alimentos. Bueno, está hablando de sus actividades donde tenían pues la manera de obtener recursos, ¿verdad? Con agricultura, diferentes cosas que vemos aquí en la Biblia. Entonces aquí vemos dos palabras, hermanos, diezmos y ofrendas. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a seguir leyendo para entender esto. Dice, entonces aquí hay algo importante, hermanos, aquí
algo debo aprender. En cierta forma, el milenio de Cristo continúa el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué habría de interrumpirse en la iglesia? Si fue desde Abraham, desde los patriarcas, luego la ley, hasta que viene Jesucristo, y luego Jesucristo está en la tierra, se va al cielo, empieza el periodo de la iglesia, que también se le conoce gentiles, ¿por qué habría de suspenderse? No hay un texto en la Biblia donde diga que se suspende. Ahorita vamos a ver algo interesante que Jesús mismo dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué me hace entender? Que en el milenio va a estar el templo y va a estar ahí eso. Es igual. ¿Por qué habría de suspenderse? Vamos a 1 Corintios, hermanos, 9, del 7 al 14. Estamos viendo ahorita, hermanos, el diezmo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9, del 7 al 14. ¿Ok? Muy bien. ¿Los tengo conmigo? Gloria a Dios. Este contexto, a partir de este versículo 7, hermanos, yo aquí, de hecho, en esta Biblia de estudio, tengo como un subtítulo que dice: los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Bueno, eso también es bíblico, ¿verdad? Mire, vamos a leerlo bajo ese contexto. Dice en el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Puede entender el contexto? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Mire lo que está diciendo Pablo. Observe lo que está escrito. En el 9 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Está explicando Pablo que una persona que está en la iglesia, en el Evangelio, enseñando el Evangelio, debe vivir de él. Y está establecido desde Moisés. Por eso pone el ejemplo de Moisés en el 9, ¿verdad? En la ley de Moisés está escrito. Vamos al 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Está diciendo Pablo, si yo estoy dando el alimento espiritual, ¿qué tiene de malo que yo reciba algo material? Le estoy explicando. El 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo rehusó ese derecho, porque Dios le dio. Pero Pablo está explicando una doctrina y dice, mira, yo lo dejé, pero esto es lo correcto. Dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Antiguo Testamento. Recuerde que el templo se destruye después, 70 después de Cristo. El templo existía cuando Pablo está escribiendo esta carta. ¿Okay? Dice en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Mire lo que dice Pablo, en nada me he aprovechado, ni tampoco lo he escrito para que se haga así conmigo. Dice Pablo, mira, no lo estoy escribiendo para que me lo des a mí. Está escrito porque es palabra de Dios y debe de estar. En el 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo le está explicando a la iglesia de Corinto, una iglesia corrompida, envanecida, mira, yo podría vivir de estos recursos, es bíblico,
pero he renunciado a ese derecho. Puedes leer todo el contexto. Hermanos, se lo voy a decir con todo mi corazón. Yo tomé este principio en mi propia vida. Yo le puedo decir con todo mi corazón delante de Dios que yo no tomo nada de lo que entra a la iglesia. Al revés. Cuando yo empecé esta obra, la empecé con recursos que Dios me dio. En mi propio testimonio yo le puedo decir que cuando yo empecé a estudiar el seminario con las ganas de servir al Señor como empleado, era yo empleado antes, perdón, y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero servirte, pero no puedo con esto de pedir, porque yo vi misioneros en la iglesia que llegaban a dar su testimonio buscando recursos y yo me conmovía. Me conmovía para ayudar y me conmovía decir, yo no voy a poder así, no voy a poder ir a pedir. Hermanos, yo le suplicaba a Dios que me diera un sustento que me permitiera yo poder sostenerme y servirle a Dios. Hermanos, Dios lo hizo. Dios lo hizo conmigo, se lo digo como un testimonio. Cuando yo empecé la obra y empiezan las dudas, los problemas, Dios me llevó a Eclesiastés. Cuidado, le prometas algo al Señor y no cumplas, porque Él destruye tu obra. Yo ese lo agarré con mi esposa cuando había crisis para empezar la iglesia, que no estaba tan decidida. Mira esto, Dios me va a quitar las cosas. Estoy seguro que sí. Entonces, en mi propio testimonio le puedo decir, hermano, yo no tomo nada de aquí, nada, porque bendito Dios, yo tengo un trabajo que usted conoce, la mayoría de ustedes conocen. No sé cuánto tiempo, hermanos, porque igual el Señor me lo puede quitar. Igual el Señor me lo quita y voy a tener la necesidad. Yo le pido a Dios que no, pero es su voluntad. Y el Señor es el Señor, y Él es soberano y Él sabe cómo hace las cosas. Entonces, hermanos, si usted me ve con un coche nuevo, no es de aquí. Bueno, tengo un trabajo, bendito el Señor, que Él me lo dio. Y así pasa. En mi propio testimonio yo también le puedo decir rápidamente, cuando yo empecé a entender las Escrituras, en mi propia iglesia el tema del diezmo me hizo un conflicto en mi mente. Y yo dije, no, yo quiero darle a los hombres que están sirviendo al Señor. Y el diezmo ni caso le hacía. Yo agarraba recursos y los metía en las ofrendas porque yo sabía a quiénes estaba ayudando la iglesia. Bueno, hermanos, estaba aprendiendo la palabra, no estaba entendiendo bien, pero en mi corazón estaba ayudar. Y empecé así, a hacerlo. Dios sabe qué es la verdad. Una vez tenía que pagar un recibo de luz muy alto, hermanos, y con fecha de corte en la semana. Y yo tenía un compromiso de misiones. Y me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Saben qué hice? Misiones. Y yo no dije, el Señor me va a dar más. Gloria a Dios, le voy a dar 20 para que me dé 30. No, hermano. ¿Sabe qué le pedí a Dios? Señor, ayúdame a ser ordenado, administrado. Por favor, ayúdame. Te pongo todo a ti, Señor. Ayúdame. No puedo. Esa fue mi oración. Pero primero, mi compromiso con Dios. Hermanos, Dios me prosperó. Se lo digo con todo mi corazón. Dios me cambió definitivamente a como estaba antes. No soy millonario, pero bendito Dios, no estoy mal. Ahora vamos aquí a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Estamos viendo, hermanos, el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Está vigente? ¿No está vigente? Usted saque sus conclusiones al final, ¿ok? Muy bien. Aquí está Jesucristo pronunciándose sobre los fariseos. ¿Ok? ¿Ya está usted ahí? Muy bien, sígame con cuidado en esta lectura. Dice Jesucristo, les está reclamando, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Bueno, es a lo que se dedicaban. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué está diciendo Cristo? Está en la ley. Mire lo que dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué dice? Sin dejar de hacer aquello. Cristo le está diciendo, hipócrita, bien haces en dar tu diezmo que está en la ley, pero dejaste lo más importante, la justicia,
la misericordia y la fe. Jesús siempre les está recriminando, sobre todo en la parte de la misericordia. Eran brutales esos fariseos y siempre Jesús trató con el corazón de ellos. Hermanos, en ese tiempo el diezmo era tan aceptado, tan aprobado, que Jesús no habla mucho de eso. Más bien les dice el problema que existe en su corazón en ese momento, pero les dice, ¿verdad? Esto era necesario hacer sin que dejes hacer aquello. Entonces está en la ley. Mire, vamos aquí mismo Mateo 5:17. Entonces entendemos que el diezmo está en la ley, en el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a Mateo 5:17. Jesús nuevamente hablando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? El diezmo está en la ley. Entonces, ¿por qué ya no está? Si Jesús mismo está diciendo que hasta que pasen los cielos y la tierra, todo se cumple. Estas palabras, ni una jota ni una tilde, son pequeñas líneas con las que se hace la escritura hebrea. Y le está diciendo Cristo, nada cambia. Todo se cumple hasta que pasen los cielos y la tierra. ¿Cuándo van a pasar los cielos y la tierra? Al final del milenio, cuando entramos a la eternidad. Entonces Jesús dice, yo vine a cumplirla. Y los cielos van a pasar, pero la ley se cumple. ¿Puede entenderlo? Una pregunta que yo le hago, hermanos, ¿Jesús habrá diezmado? Es una buena pregunta que yo a veces me hago. Bueno, hay ejemplos, ¿verdad? Cuando dice ve al pez pero, mire, la Biblia me habla muy poco de Jesucristo antes de su obra, que es lo que importa en la Biblia. Dice que Él crecía en sabiduría para Dios y para con los hombres. Y dice la Biblia solamente que ayudaba en la carpintería a su padre, nada más. Porque lo importante viene desde que se bautiza y empieza su obra de Jesucristo. La pregunta es, en su juventud, en su crecimiento, ¿habrá diezmado? ¿Qué le hubieran dicho los fariseos si no lo hubiera hecho, hermanos? ¿Qué le hubieran dicho? De acuerdo, no hay versículos explícitos que me digan en el Nuevo Testamento de diezmar, pero tampoco hay unos que digan no lo hagas. No es que ella quede sin efecto, no se habla claramente, hermanos. Y cuando digo no se habla claramente, quiero también decirle algo. Estas cosas se le conoce como un argumento teológico. ¿Abortar es pecado? ¿Quién está de acuerdo? ¿Abortar es pecado? Porque todos conocemos la Biblia. Ok, muéstrame en la Biblia dónde dice eso. Muéstrame en la Biblia. ¿Dónde dice que si yo voy a ir a abortar es pecado? Hermano, matar es malo. No, pero eso no está ahí. Eso es un argumento teológico. Como el testigo de Jehová que te dice, no, la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, no está la palabra Trinidad, pero el concepto sí. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo que no está? No, pero no está en la Biblia. No vas a... Eso es un argumento teológico, ¿ok? Vamos a Lucas. Vamos a ver si a Dios le importa lo que yo le doy. Lucas 21, del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4, ¿ok? ¿Ya está usted ahí? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, ¿ok? Estamos hablando de ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Una blanca era una moneda, hermanos, de muy poco valor. 2 blancas era un cuadrante, monedas pequeñitas de circulación que estaban en ese tiempo. Pero el versículo 3, hermanos, ese que hay que poner atención. Y dijo el Señor, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. En el versículo 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta
de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermano, una pregunta. ¿Le importa al Señor lo que doy? Pues usted lee el versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de ofrendas. ¿Por qué está eso escrito aquí? Porque es importante, hermanos. ¿Le importa a Dios lo que doy? Sí. Está viendo mi corazón. Está viendo si estoy confiando en Él o no. Son cosas que yo debo reflexionar. Debo reflexionar. Como les he dicho, en la Biblia hay principios teológicos muy claros, hermanos. Mi conclusión del diezmo para mí, y lo quiero decir anticipadamente, es un principio establecido que prevalece en el Nuevo Testamento. ¿Te hace ruido la palabra diezmo? Ok, que te sirva de medida. No hay problema. Yo creo que es lo menos que le puedes dar a Dios, porque se traduce en bendiciones, hermano. Guarda en tu corazón ese texto de Malaquías. Te está diciendo Dios, pruébame, no tengas miedo, confía en mí. Tu trabajo depende de mí. Primero tu salud para que puedas trabajar depende de mí. Depende de mí. Y todo esto, hermanos, también habla de la fe de la persona. Por supuesto que cada quien debe dar como Dios le ha prosperado, hermanos. Hay personas que no pueden. Gloria a Dios. Lo que pueda es para el Señor. Pero hay que hacer las cosas con motivos puros, con una actitud realmente de adoración a Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado malas enseñanzas de falsos pastores que, pues desgraciadamente, son lobos rapaces y que se aprovechan de la gente? Yo tuve una plática con unas personas que les empecé a dar un estudio bíblico en su casa. Estaban en una iglesia carismática, ni voy a decir dónde, hermanos, porque seguro la conoce. Y el pastor les decía, hay que dar el dinero, Dios le va a dar el doble. Esta mujer pedía dinero prestado para ir a llevarlo. Agarró su quincena completa y fue y la dejó. ¿Qué hay en su corazón? Porque le dijeron que le va a dar el doble. ¿Qué doble? Pues después fue a reclamarle al pastor, oiga, pues le traje aquí la quincena, pedí un dinero prestado con intereses y no me llegó más. Hermano, pues si no es negocio con Dios. Es cierto, su propio testimonio yo lo pude escuchar. ¿Qué clase de bandido está allá? Hay bandidos. Eso pasa, hermano. Lo primero que le va a pasar por la mente a una persona que está aprendiendo la palabra de Dios es, dinero. No, pues ve cómo viven. Sí, cuando yo veo esas cosas, pues también debo conocer la Biblia y, Dios me advirtió de ellos. Aquí están, puedo saberlo. Vamos a 2 Corintios 9. Voy a leerlo rápidamente, hermanos, síganme igual en la lectura. 2 Corintios 9, del 6 al 15. 2 Corintios 9, del 6 al 15. ¿Ya está usted ahí? Dice, pero esto digo, aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, debo tener cuidado cómo uso la palabra de Dios, no como esta persona que le engañaron, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí está el punto. No con tristeza, ni por necesidad, ni por necesidad. Híjole, requiero recursos, voy a ir a aventar ahorita mi quincena para que Dios me dé 3 veces. No, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Una persona que ama el dinero, pues verá su aportación como una pérdida, pero no es así. Hay un ejemplo del agricultor, ¿no? Tiene la semilla, va y siembra, tiene que desprenderse de esa semilla para recibir el fruto de esa semilla, pero tiene que estar en el corazón. Yo estuve en la iglesia anterior, Mérida Norte. Antes, hermanos, era diferente. Había módulos de sillas así, teníamos unas cajas, un hermano de un lado, otro del otro, y pasábamos y llevábamos la caja y cada quien ponía sus sobres. Está bien. Nosotros que estábamos ahí como ujieres, pues nos encargábamos de eso. Miren, no soy chismoso, pero en años que estuve ahí, yo vi a una familia, nunca dejaba un sobre. Y yo dije, pues aquí no tiene trabajo, hermano. Pero para mí, no andaba yo chismeando, hermanos. ¿De veras no podrá? ¿Verdad? Se lo daba al que sigue. ¿Y sabes qué? Cada rato en el chat pidiendo oración. No tiene trabajo, no puede pagar su renta.
Ya sé cómo voy a orar por ti. Ya sé cómo voy a orar por ti. Pues lo estoy viendo. Hermanos, Dios no te puede bendecir si estás en contra de su palabra. Yo lo vi. Y cada rato, por favor, oren por nosotros. Mi esposo se quedó sin trabajo. Ya entendí. ¿Tiene sentido? Con mis ojitos lo vi, hermanos. Jamás en mi vida le voy a dar nombre. Solamente me sirvió para, Señor, es tu palabra, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito en Salmo 112:9, ¿verdad? Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Puede entender esto? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Léalo bien, hermano, todo lo que está leyendo aquí. Abundancia en muchas acciones de gracias a Dios. Dice en el 13, ¿verdad? Pues por la experiencia de esta administración, ¿de cuál administración? De dar. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Se cree que estos recursos que estaban juntando eran para una iglesia que estaba en Jerusalén, con gente humilde, y la están recogiendo para mandarla. ¿Ok? Muy bien. Hermanos, los bienes que tenemos dependen de Dios, son del Señor. Todo lo que tengo es de Él. Voy a otra parte de la Biblia, 1 Corintios 16, del 1 al 3. Aquí estamos más enfocados en el tema de ofrendar. 1 Corintios 16, del 1 al 3. Si no tiene la lectura, pues la puede ver aquí, hermanos. Dice aquí Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ya lo había ordenado en otra iglesia Pablo. Cada primer día de la semana, mire lo que dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿De qué manera? Según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí Pablo dice de las ofrendas, colectas de los creyentes, de los ministros que anuncian el Evangelio, que lo hagan como ya lo instruyó antes, ¿no? Y aquí vemos tres cosas importantes que podemos ver en este versículo. Cada uno, es decir, todos participando en la iglesia. Dos, otra cosa que veo, un espíritu voluntario, hermanos, como haya prosperado, alegre de corazón. Pablo las envía, no las recoge él, las manda a Jerusalén. Hay iglesias que marcan los sobres, aquí Julanito de tal, a ver, venga, usted anote cuánto dio. No, hermano, mientras yo esté aquí, eso no va a pasar. Es una decisión de usted con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? No, hermano. Cada quien tiene su relación personal con Cristo. Por supuesto que es bíblico, sí. No vamos a hacerlo a un lado, hermanos. Está en la palabra de Dios. ¿Es algo que Dios me pide? Sí, pero es tu vida. Cada quien. Como se los he dicho, hay personas con una fe débil que les da miedo. Sienten que, voy a dejar dinero. No es necesario aquí, todo está bien. Dice aquí, no, hermano, hágalo para el Señor. El dinero que usted dé se va a usar aquí, como ya se lo expliqué en mi propio testimonio, pero hágalo por el Señor. El uso que usted le dé a sus recursos, hermanos, también refleja su fe en Dios. Quiero terminar con esta lectura aquí en Filipenses 4. Igualmente Pablo. Quiero que se quede aquí con un pensamiento que está
escrito aquí en Filipenses 4, del 10 al 19. Lo voy a leer y lo vamos entendiendo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Ahí ya Pablo estaba preso, tenía necesidades, hermanos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí ya Pablo está en otra situación, está preso, tiene problemas. Sé vivir humildemente en el 12 y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está diciendo, ahorita estoy en problemas, tengo necesidades. Mira el 13, que luego lo mal usamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero somos buenos para decir, voy a poner un negocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a ser buen negocio. No es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy en problemas, en necesidades, en aflicciones. Todo lo puedo en Cristo. Ese es el contexto, ¿verdad? Dice en el 14, sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Le dieron recursos. Está necesitado Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí la cosa cambió con Pablo. ¿Puede ver? Ya está preso. Ven, necesito ayuda. Pero mire el 17, hermano. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que yo esté buscando dádivas, busco fruto en la persona que tiene el corazón de ir y darme. Eso dice, ¿verdad? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le fueron a dar. ¿Y qué dice Pablo? Eso es olor fragante, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Me has ayudado. Hay fruto en ti. Dios te va a suplir con bendiciones. ¿Tiene sentido? Es palabra de Dios. Hermanos, también nosotros tenemos un compromiso con misioneros. Antes de empezar la obra, había misioneros, hay misioneros que se les estaba ayudando. Cuando yo comencé la obra, después de algunos meses de cubrir todos los gastos, decidí que era el momento de pasar unos misioneros a la iglesia, para que sea bendición de todos ustedes ayudar a misioneros. Hoy tenemos 3 misioneros y le voy a ser sincero. Yo hice ese movimiento en base a unos recursos que se habían obtenido por mes. Dije, bueno, vamos a ayudarles. Yo voy a seguir apoyando una parte. Voy a ayudarles con 5,000 pesos a cada uno. 3 nada más. Porque 1,000 pesos, dije, no es nada, mejor 5. Hermanos, llegó casi septiembre, octubre, ya no podíamos. De la iglesia no podían salir. Les bajé a 2,000 pesos a cada uno. Hablé con ellos, les dije, mira, solamente 2,000. Si puedo yo, ya esa parte. Pero de la iglesia solamente vas a recibir 2,000 pesos. Tenemos 3 misioneros que ayudamos. De todo lo que ustedes dan en los sobres que dicen misiones, agarramos esos recursos y les damos a ellos 2,000 pesos a cada quien mensuales. ¿Quiénes son? ¿Los conocemos? ¿Es bíblico? Aquí lo tienes. Es dinero que estás dándole a Dios. Y perdón por hacer énfasis, que Dios me perdone. Hermano, yo no necesito, no tomo un peso. Lo que usted ponga ahí va para ellos. Y lo que pone en el sobre de diezmos, no necesito yo un sueldo. Es para pagar los gastos. Nosotros terminamos el mes de diciembre pagando 5,000 pesos este lugar los días domingo. Y los días jueves 3,000. Estaba pesado. Arrancamos enero pagando 8,000 los domingos. Hermanos, cancelé los jueves
y la oración la estamos haciendo en casa, y y el seminario, estoy viendo un lugar ahorita en el club donde estamos en la reunión de jóvenes. Parece que me van a asignar un lugar a un precio, la verdad, nada que ver con lo que pagamos aquí, para que sigamos con nuestro seminario allá. Pero ustedes pueden verlo, hay gastos. No lo haga por alguien más que no sea para el Señor. ¿Quiere bendiciones? Obedezca a Dios en todo, hermanos. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser unas personas maduras, de decir: Señor, esto dice tu palabra, me cuesta trabajo, Señor, pero yo te quiero obedecer. Y usted va a ver cómo Dios trabaja. Pruebe a Dios, pruébelo. Vamos a orar. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre.
Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa.
más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.